Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. En esta ocasión vamos a meditar el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14. Dice de la siguiente manera: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Seguramente podemos preguntar: ¿quién es el Verbo? La Biblia misma nos da la respuesta. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice: el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego nos dice nuevamente en el capítulo 1, en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero es importante aclarar este punto. El Verbo no renunció a cualquiera de su gloria. El evangelista Juan quiere que se nos quede bien claro que Jesús es Dios en carne humana. Los evangelistas Mateo y Lucas nos dan las características históricas y el evangelista Juan nos da los elementos celestiales y las características sobrenaturales. El mensaje es acerca de la deidad de Cristo. La palabra de Dios dice: el Verbo se hizo carne. Notamos el resumen de la declaración de la encarnación. Dios se hace hombre. Dice nuestro texto: y aquel Verbo fue hecho carne. El verbo en el griego significa logos. El evangelista Juan está diciendo que es una persona y se hizo hombre, Dios que vino al mundo a través del niño Jesús. La palabra del Señor era Dios simplemente revelando su persona, su carácter, su voluntad, su sabiduría, su verdad. Juan está diciendo que la revelación de Dios y la manifestación de Dios está ahora encarnado. No solo Juan habla de la preexistencia de Cristo, pero él habla de la coexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Es a la vez con Dios y es Dios. Aquí vemos claramente el misterio de la Trinidad. Él es distinto del Padre, teniendo comunión cara a cara con el Padre, y sin embargo es completamente Dios como es el Padre. Cuando leemos en el libro de Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios tanto como Dios es Dios, y tenemos que entender que el Verbo no es un atributo de Dios. El Verbo no es un mensaje de Dios. El Verbo no es una emanación de Dios. El Verbo no es una creación de Dios. El Verbo es Dios. Él es una persona con Dios y una persona que es Dios. Jesús tiene la misma naturaleza y esencia de Dios. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de que Dios mismo, Dios el Hijo, que estaba eternamente con Dios antes de que algo existiera, es el que vino a esta tierra para restaurar la relación que Adán rompió en el jardín.
Él era el Verbo hecho carne. Él era la luz que vino al mundo y Él ilumina a todo hombre que lo busca y lo encuentra. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.